Mi esposo agotó el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Estaba devastada, hasta que nuestro hijo de 12 años sonrió y dijo: «Mamá, no te preocupes, yo me encargué de todo». Días después lo llamó, gritando al descubrirlo. Mark estaba metiendo ropa en una maleta cuando entré en nuestro dormitorio. Sin explicación, sin contacto visual, solo empacando de forma frenética como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Lo que debía haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. 22 años de matrimonio, y así fue como terminó él, arrojando camisas a la maleta, mientras yo estaba en pijamas, completamente sorprendida. «Mark», tomé su brazo, pero me apartó como si fuera una extraña. «Habla conmigo. ¿Qué está pasando?». Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me aterrorizó. Nada. Ni culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo una fría determinación. «Me voy, Sara. Hoy mismo». Antes de continuar, quiero agradecerte por unirte a mí en la misión de compartir historias sobre la protección de nuestras familias. Si crees que los niños merecen seguridad financiera, considera suscribirte. Es gratuito y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan escuchar esto. Ahora veamos lo que Emma descubrió. La habitación giraba a mi alrededor. Esto no podía ser real. Ayer discutimos las solicitudes universitarias de Emma durante la cena. Ayer me besó en la frente y me dijo: «Buenas noches». Ayer yo era una esposa, no lo que me estaba convirtiendo en este momento. ¿Hay alguien más? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Mark se detuvo con una camisa de vestir a medio meter en la maleta. Solo por un segundo creí ver algo cruzar por su rostro. Luego, desapareció. Esto no se trata de nadie más. Se trata de que necesito volver a respirar. Pero sabía por la forma en que no me miraba correctamente, por la forma en que su teléfono había estado boca abajo. Meses las reuniones tardías, que se alargaban cada vez más. Había estado reprimiendo esas sospechas tanto tiempo que se habían convertido en ruido de fondo. Pero ahora me gritaban: «¿A dónde vas a ir?». Mi voz sonó pequeña, patética. «Lo resolveré». Cerró la maleta con determinación. «Necesito que transfieras mi mitad de los ahorros a mi cuenta personal». Fue entonces cuando la verdadera sensación de pánico se apoderó de mí. El dinero, el fondo universitario de Emma, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Corrí escaleras abajo, mis pies descalzos golpeando contra el suelo de madera. Emma levantó la mirada de su cereal, la preocupación marcando su rostro de 12 años. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, cariño. Papá solo se va de viaje». La mentira me supo amarga. Agarré mi laptop y me conecté a nuestra cuenta bancaria con los dedos temblorosos. La página cargó y miré la pantalla sin poder creerlo. Nuestra cuenta corriente mostraba 2.400.783. Nuestra cuenta de ahorros mostraba 0. El fondo universitario de Emma, el que habíamos alimentado durante 12 años, el que debería haber tenido 705.000, mostraba 0. No. La palabra salió como un susurro. No, no, no. Actualicé la página. Los números no cambiaron. Revisé el historial de transacciones. Hace 3 días, mientras yo estaba en mi reunión del club de lectura, Mark había transferido todo. Todo. No solo su mitad. No solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Emma. Mis manos temblaban, tanto que apenas podía escribir. Llamé al banco rezando para que esto fuera algún tipo de error. El representante de servicio al cliente confirmó lo que ya sabía, pero no podía aceptar. Mark tenía acceso completo a todas las cuentas. Las transferencias eran legítimas. Mamá. La voz de Emma parecía venir de lejos. «Me asustas». Miré a mi hija. La miré realmente.
Estaba todavía con su uniforme escolar, el cabello oscuro recogido en una coleta, su mochila lista junto a la puerta. No tenía idea de que su padre acababa de robarle su futuro y se había ido. El sonido de los pasos en las escaleras nos hizo girar a las dos. Mark apareció arrastrando su maleta detrás de él. Caminó junto a nosotras como si fuéramos muebles directo hacia la puerta principal. Eso es todo. Encontré mi voz, y era más fuerte de lo que esperaba. 22 años. Y simplemente te vas. Se detuvo con la mano en la perilla de la puerta. Te dejé un mensaje de voz explicando todo. No quiero un mensaje de voz. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la estás abandonando. Emma se levantó lentamente de la mesa del desayuno. No lloró. No corrió hacia él. No le rogó que se quedara. Solo lo observó con esos ojos inteligentes que eran tan parecidos a los suyos. Mark miró a Emma tal vez 3 segundos. Lo entenderás cuando seas mayor, le dijo. Luego me miró a mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso que de alguna manera sonó más fuerte, que si la hubiera golpeado Emma y yo nos quedamos en el repentino silencio de nuestra cocina. La cafetera burbujeaba. El refrigerador zumbaba. Afuera un motor de auto arrancó y se alejó. ¿Va a regresar?, preguntó Emma. Quería mentirle para protegerla, decir que papá solo necesitaba algo de tiempo. Pero al ver su rostro me di cuenta de que ya sabía la respuesta. No creo, cariño. Ella asintió procesando esta información, como procesaba todo lo demás en su vida con cuidadosa consideración. Tomó nuestro dinero. La pregunta me sorprendió. ¿Cómo podría saber ella que algunas de esas cosas? Lo tomé con calma. Parte de él, dije. Mi fondo universitario también. No pude hablar. Solo asentí. Emma recogió su tazón de cereal y lo llevó al fregadero. Lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el gabinete. Luego se giró hacia mí, con una expresión que nunca antes había visto en su joven rostro. Mamá, no te preocupes. Yo me encargué de todo. Las palabras fueron tan inesperadas, tan calmadas, que casi me reí. ¿Manejado qué? Tenía 12 años. ¿Qué podría haber manejado? Pero algo en su tono me hizo detenerme. No había jactancia infantil ni consuelo vacío. Solo una confianza tranquila como si supiera algo que yo no. ¿Qué quieres decir, cariño? Emma recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. Perderé mi autobús si no me voy ahora. Hablamos después de la escuela, ¿vale? Y luego se fue dejándome sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía, llena de preguntas que no podía responder. Y un futuro que no podía ver. La casa se sentía diferente. Esa primera semana sin Mark. No solo vacía, sino de alguna manera vigilante. Me encontré llorando en momentos aleatorios, doblando su ropa abandonada, viendo su taza, de café aún en el lavaplatos, oyendo el reloj despertador de Emma a través de las paredes cada mañana. Pero ella se movía por nuestro mundo destrozado como si nada hubiera cambiado. Cada mañana a las 7:15 aparecía en la cocina completamente, vestida. La mochila organizada. El almuerzo empacado. Me besaba la mejilla y decía: «Que tengas un buen día, mamá», en el mismo tono alegre que usaba cuando todavía éramos una familia completa. Era inquietante. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté una mañana tomando su muñeca suavemente mientras se dirigía hacia la puerta. Me miró con esos ojos oscuros y serios. «Estoy bien, mamá. ¿Y tú?» No estaba bien. Me estaba desmoronando, pedazo a pedazo, pero no podía decirle eso. Solo estaba revisando. «Que estés bien». «Lo sé». Me apretó la mano. «Pero realmente estoy bien». Esa tarde decidí llamar a mi hermana Janet para pedirle consejo. Mientras marcaba podía escuchar a Emma arriba en su cuarto.
El sonido bajó por las tablas del piso. Un clic rápido, como si estuviera tecleando frenéticamente. Supuse que estaba chateando con sus amigas sobre la situación, tal vez procesando sus sentimientos en línea, como lo hacen ahora los niños. Sara, ¿cómo te estás aguantando? La voz de Janet estaba cálida, con preocupación. No lo sé, admití hundiéndome en el sofá. Emma, está siendo tan fuerte, pero me preocupa que esté guardando todo. No ha llorado ni una vez. Algunos niños procesan de manera diferente. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Lloraste durante semanas, pero yo me enojé y rompí el jarrón favorito de mamá. El clic en el piso de arriba se detuvo. Repentinamente. Luego reanudó con aún más intensidad. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Janet. Emma, está en su computadora. Probablemente tarea o juegos. Pero incluso mientras lo decía algo me inquietaba. El ritmo era demasiado constante, demasiado intencional para ser solo juegos. Después de colgar con Janet, preparé la cena favorita de Emma, sándwich de queso a la parrilla y sopa, de tomate. Toqué su puerta alrededor de las 6:30. Pasa, dijo. Abrí la puerta llevando la bandeja de su cena. Emma estaba sentada en su escritorio, con la pantalla de su laptop dirigida hacia otro lado. La cerró rápidamente cuando entré. Te traje algo de comida. Cariño. Gracias, mamá. Tomó la bandeja sin hacer contacto visual. La puedes dejar en mi mesita de noche. Al poner la bandeja, miré rápidamente su escritorio. Papeles esparcidos, su planificador escolar, algunos libros de texto. Nada, fuera de lo común, pero había algo deliberado en la forma en que había colocado todo, como si lo hubiera organizado específicamente para mi visita. ¿En qué estabas trabajando?, pregunté casualmente. Informe de historia sobre la Revolución Industrial. Abrió su laptop nuevamente, pero vi la pantalla por un segundo, antes de que minimizara lo que fuera que estuviera viendo. Parecía un programa de correo electrónico. No, un documento escolar. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Gracias por la cena. Fui, despedida educadamente, pero con firmeza. Le di un beso en la cabeza y me fui, pero la sensación incómoda persistió. En los siguientes días, el patrón continuó. Emma mantenía su rutina perfecta, mientras yo me sumergía más en la confusión y el dolor. Me despertaba a las 3:00 de la mañana, con ataques de pánico, revisando nuestras cuentas bancarias obsesivamente, llamando al número de Mark, solo para escuchar su buzón de voz. Mientras tanto, Emma salía cada mañana luciendo descansada y serena. La tecleada continuaba cada noche. A veces se extendía hasta casi la medianoche. El viernes por la noche, estaba guardando la ropa limpia de Emma cuando lo vi. Una sola hoja de papel en su escritorio parcialmente, oculta bajo su libro de ciencias. No debía haber mirado, pero algo en el formato llamó mi atención. Era un hilo de correos electrónicos impresos. Los nombres en la parte superior me helaron la sangre. Mark y Rebecca. Mis manos temblaron mientras sacaba el papel. Los mensajes databan de hace 3 semanas antes de que Mark se fuera. Estaban discutiendo horarios de encuentro, reservas de hotel y algo sobre cómo manejar a Sara cuando llegara el momento. Me senté bruscamente en la cama de Emma, mirando la evidencia en mis manos. Mi hija de 12 años de alguna manera había accedido a los correos privados de su padre. ¿Cómo fue eso posible, mamá? La voz de Emma desde la puerta me hizo saltar. Estaba allí sosteniendo su plato de cena vacío, mirándome con esos ojos tranquilos y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza por haber sido descubierta, solo observación silenciosa. Emma, ¿de dónde salió esto? Dejó su plato y cerró la puerta de su habitación tras ella. Papá no es muy bueno con las contraseñas. ¿Cómo lo empecé a preguntar y me detuve? ¿Cuánto tiempo sabes sobre Rebecca? 6 semanas. Sobre el dinero. Lo descubrí el día antes de que se fuera.
6 semanas. Mientras yo vivía ajena a mi hija, había estado viviendo con este conocimiento. Me sentí enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma se sentó junto a mí en la cama. De repente parecía más la niña de 12 años que en realidad era. Quería estar segura y quería averiguar qué hacer con esto. Cariño, esto no es tu responsabilidad. Sí lo es. Su voz fue firme. Él robó mi fondo universitario. Nos mintió a las dos. Alguien tenía que hacer algo. Miré alrededor de su habitación con ojos nuevos. Todo parecía diferente ahora. Su escritorio organizado, su rutina, cuidadosa, su calma antinatural. ¿Qué más sabes? Emma se levantó y sacó un cuaderno espiral de debajo de su colchón. Me lo entregó sin dudar. Las páginas estaban llenas de notas manuscritas, capturas de pantalla, impresas diagramas que no entendía, y listas de números que podrían haber sido números de teléfono o información de cuentas. Emma, ¿qué es toda esta investigación? Se sentó nuevamente junto a mí. Papá, cree que es inteligente, pero es descuidado. Usa la misma contraseña para todo. No borra su historial de navegador. Ni siquiera cierra sesión en sus cuentas cuando termina. Pasé página tras página de una documentación meticulosa. Registros financieros, capturas de pantallas de mensajes de texto, lo que parecían itinerarios de viaje. Mi hija había estado realizando una vigilancia sobre su propio padre. Esto es, luché por encontrar palabras. Esto es increíble y aterrador. Aprendí la mayoría de las cosas con tutoriales de YouTube. La seguridad informática es realmente interesante. Una vez que entiendes lo básico, Emma, este tipo de cosas. Hackear las cuentas de alguien no es legal. Me miró con una expresión mucho más madura para su edad. Tampoco es robar 705,000 del fondo universitario de tu hija. La manera en que lo dijo tan directa me puso los pelos de punta. Esta ya no era mi niña. Era alguien que nunca había conocido antes. Alguien calculador, enfocado y completamente sin miedo. ¿Qué planeas hacer con toda esta información? Emma tomó el cuaderno, de nuevo, y lo cerró con cuidado. Aún estoy trabajando en esa parte. Pero no te preocupes, mamá. Yo me encargaré de esto. Ahí estaba esa frase nuevamente. Las mismas palabras que había dicho esa mañana cuando su padre salió de nuestras vidas, pero ahora tenían un peso que me hizo darme cuenta de que tal vez no conocía a mi propia hija en absoluto. Muéstrame todo, le dije con la voz apenas estable. Emma dudó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Mamá, algunas cosas son bastante malas. Muéstrame. Abrió su laptop y abrió una carpeta titulada Proyecto de Feria Científica. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como registros financieros, registros de comunicación y evidencia de robo de identidad. Mi estómago se retorció. Todo empezó con el segundo teléfono de papá, dijo Emma, haciendo clic en una carpeta. Pensaba que lo había escondido en su armario, pero lo vi revisándolo una noche cuando pensaba que estaba dormida. La pantalla se llenó, con fotografías que Emma había tomado a través de la puerta del dormitorio de Mark borrosas, pero lo suficientemente claras como para verlo enviando mensajes en un dispositivo que nunca había visto antes. Esperé hasta que lo dejó cargando. En su oficina un día. Solo tenía tal vez 10 minutos, pero entré en sus mensajes. Los dedos de Emma se movían sobre el teclado con una habilidad sorprendente. Así fue como encontré a Rebeca. Se abrió una nueva ventana llena de captura de conversaciones de texto. Las palabras de mi esposo, con otra mujer, hablando de mí como si yo fuera un obstáculo a quitar. Planeando su futuro juntos, discutiendo cómo manejar la situación de Sara, sin perder demasiado dinero en un divorcio. Sentí que podría vomitar, pero empeora. Mamá.
Emma hizo clic en otra carpeta. Rebecca Sterling trabaja en la firma contable de papá. Ella maneja las inversiones de los clientes y las cuentas fiduciarias. ¿Descubriste dónde trabaja? Descubrí todo sobre ella. Dirección, familia, historial, laboral, puntaje, crediticio, incluso su contraseña de Netflix. La voz de Emma era tan directa como si estuviera discutiendo una tarea escolar. Ella ha estado robando dinero de sus clientes durante 2 años. La evidencia era abrumadora. Registros de transferencias bancarias que mostraban dinero moviéndose de las cuentas de los clientes a cuentas personales. Facturas falsas por servicios que nunca se proporcionaron. Estados de inversión que no coincidían con los saldos reales de las cuentas. Emma de alguna manera había accedido a la computadora de trabajo de Rebecca y documentado todo. Emma, esto es, ¿cómo lograste entrar en sus sistemas? Rebecca usa la misma contraseña para todo Sterling 2011. Ese es su apellido y el año en que se graduó de la universidad. Encontré esa información en su perfil de LinkedIn. Emma se encogió de hombros como si fuera obvio. La gente es realmente predecible con las contraseñas. La miré esta extraña, sentada a mi lado. Pero ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? Principalmente YouTube y algunos foros de programación de computadoras. Hay mucha información ahí fuera, si sabes cómo buscarla. Hizo clic en otra carpeta, y mi mundo se inclinó de nuevo estados de cuenta bancarios, con mi nombre, pero cuentas que nunca había abierto, solicitudes de crédito presentadas bajo el número de seguro social de Emma, documentos de préstamo firmados con firmas falsificadas. Mamá, papá, no solo tomó nuestro dinero, ha estado usando nuestras identidades para obtener préstamos. Los 75,000 de mi fondo universitario. Eso fue solo el pago inicial de un préstamo de 2,000 que tomó a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Él y Rebecca están comprando una casa juntos en Florida. Usaron mi historial crediticio y tu información laboral para asegurar la hipoteca. La mandíbula de Emma se tensó. Iban a desaparecer y dejarnos con la deuda. La habitación giró a mi alrededor. Robo de identidad. Fraude. Mi esposo no solo nos había abandonado, había destruido sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir una nueva vida con su amante. Pero aquí está la cosa, continuó Emma, y escuché algo nuevo en su voz. Algo, frío y satisfecho. Los atrapó antes de que pudieran completar la compra. Abrió otra carpeta titulada Contramedidas. Dentro había docenas de documentos oficiales, informes de fraude presentados a agencias de crédito, quejas enviadas a autoridades, bancarias, consejos anónimos enviados al empleador de Rebecca. He estado trabajando en esto durante 3 semanas, explicó Emma. Primero documenté todo, luego comencé a desmantelar sus planes pieza por pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno, a Rebecca la suspendieron de su trabajo ayer. Su jefe recibió un correo electrónico anónimo con toda la evidencia de su malversación. Sus clientes están retirando sus cuentas. La Junta Estatal está lanzando una investigación. Mi boca se abrió. ¿Lo hiciste? Tú robó dinero de personas mayores que ahorraban para su jubilación. Mamá lo merecía. La voz de Emma era firme, justa. Y eso es solo el comienzo. Me mostró más archivos. Las agencias de crédito habían congelado las cuentas fraudulentas abiertas a nuestros nombres. La solicitud de hipoteca para la casa de Florida había sido señalada y denegada. El arrendador de Rebecca había recibido un consejo sobre actividades ilegales en su apartamento y comenzó los procedimientos de desalojo. Pero, lo mejor, dijo Emma haciendo clic en una última carpeta, es lo que le envié a su padre. Su padre, el Dr. Robert Sterling. Es un cirujano destacado que está muy preocupado por la reputación de su familia. Recibió una carta muy detallada sobre las actividades criminales de su hija, junto con copias de toda la evidencia.
Me sentí mareada. Emma, ¿qué has hecho? He protegido a nuestra familia. Cerró la laptop y me miró directamente. Papá, pensó que podría robarnos y salir limpio. Pensó que estaríamos demasiado rotas y estúpidas para luchar. Estaba equivocado. Pero cariño, este tipo de cosas ir tras personas como ellos es peligroso. Más peligroso que dejarlos destruir nuestras vidas. Emma se levantó y caminó hacia la ventana mirando el cielo que se oscurecía. Mamá, no solo tomaron nuestro dinero, tomaron mi futuro. Tomaron tu seguridad. Tomaron todo lo que habíamos trabajado y se lo dieron a sí mismos. Miré a mi hija, de 12 años. Su pequeño cuerpo se perfilaba contra la ventana y me di cuenta de que tenía razón. Mientras yo lloraba y llamaba al buzón de voz de Mark, rogándole que volviera a casa, Emma había estado luchando por nosotros. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Emma se giró hacia mí y en la tenue luz de su habitación se veía más vieja de lo que era. Ahora esperamos. El mundo de Rebeca se está desmoronando. Y ni siquiera sabe por qué. Aún. Cuando papá se dé cuenta de lo que está pasando, entrará en pánico. Y cuando las personas entran en pánico, cometen errores. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Porque ya no soy yo la que tiene que estar asustada. Dijo simplemente. Ellos lo están. Esa noche me quedé despierta pensando en la niña que dormía al final del pasillo. Nos había salvado, pero ¿a qué costo? ¿En qué tipo de persona se había convertido mi hija en el proceso? Y lo más aterrador de todo, ¿qué más era capaz de hacer? Alrededor de la medianoche lo escuché nuevamente. El suave clic de las teclas de la computadora constante y decidido. Emma seguía trabajando, planeando, protegiéndonos de maneras que yo no podía entender por completo. Debería haberme sentido agradecida. En lugar de eso me sentí aterrada. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de un martes por la tarde. Estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo cuando el nombre de Mark apareció en la pantalla. Mis manos aún estaban llenas de jabón cuando traté de tomar el teléfono. Mi corazón latiendo rápidamente, por razones que no podía explicar. Hola, mi voz salió más pequeña de lo que esperaba Sara. La voz de Mark sonaba diferente, tensa, casi desesperada. Necesitamos hablar. Está pasando algo muy extraño. Me sequé las manos con un trapo de cocina, mirando hacia la sala donde Emma supuestamente estaba haciendo la tarea. ¿Qué tipo de extraño? Mi banco me llamó esta mañana. Todas mis cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa. Han congelado todo mientras se lleva a cabo una especie de revisión federal. Sus palabras salieron rápidas de manera alarmada. Y Rebeca, Sara Rebeca, perdió su trabajo ayer. La seguridad la escoltó fuera del edificio. Emma apareció en la puerta de la cocina aún con su uniforme escolar. Caminó tranquilamente hacia la encimera y se sirvió un vaso de agua, pero noté que estaba escuchando atentamente. No entiendo qué tiene eso que ver conmigo, le dije a Mark. Es demasiada coincidencia. Primero, Rebeca es despedida por una acusación falsa de malversación. Ahora mis finanzas están siendo investigadas. Alguien nos está atacando, Sara. Alguien con serias habilidades técnicas. Emma dejó su vaso y se movió a la mesa de la cocina, abriendo su laptop con destreza. Escribió algo rápidamente, y vi que su pantalla se iluminaba con lo que parecían ser múltiples ventanas y flujos de datos. ¿Quién haría algo así? Pregunté aunque mi estómago ya se estaba revolviendo con sospechas. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Rebeca cree que podría ser alguien de su oficina, tal vez un compañero de trabajo. Ella lo rechazó, o Mark dejó de hablar repentinamente. ¿Qué fue ese sonido? Miré a Emma.
Ella había hecho clic en algo en su laptop y un suave tintineo se escuchó a través de la conexión telefónica. ¿Qué sonido?, pregunté. Hubo un pitido como si alguien hubiera accedido a mi correo electrónico. La voz de Mark cambió a puro pánico. Sara, alguien está en mi computadora ahora mismo. Puedo ver mi correo abriéndose y cerrándose en tiempo real. Alguien está leyendo mis mensajes mientras hablamos. Los dedos de Emma se movían sobre el teclado con la fluidez de un pianista de concierto. Su pantalla mostraba lo que parecía ser interfaces de correo electrónico, documentos financieros y datos en tiempo real. Ella estaba dentro de su sistema, observando todo lo que hacía, leyendo todo lo que accedía a Mark. Tal vez deberías colgar y llamar a tu banco. No, espera. Necesito preguntarte algo directamente. Su voz se volvió sospechosa. Sara, ¿contrataste a alguien, un investigador privado o un experto en computadoras? Porque si lo hiciste necesitas llamar para que lo detengan ahora mismo. Lo que están haciendo es ilegal. Emma levantó la vista de su laptop y me miró a los ojos. Me dio el más leve movimiento de cabeza. Luego regresó a su pantalla. No contraté a nadie, dije sinceramente. ¿Entonces quién? La voz de Mark se cortó, reemplazada por ruidos frenéticos de tecleo de su parte. Alguien acaba de enviar un correo desde mi cuenta a mi jefe. Sara, están suplantándome ahora. ¿Qué decía el correo? No puedo. No lo sé. Todo está pasando demasiado rápido. Su respiración se hacía audible a través del teléfono. Ahora están en mis cuentas, de redes sociales. Están publicando cosas, documentos financieros, mensajes privados, entre Rebecca y yo. Emma minimizó una ventana y abrió otra. Vi un destello de lo que parecía ser perfiles de redes sociales y cargas de documentos, antes de que ella inclinara la pantalla lejos de mí. Mark, necesitas contactar a la policía si alguien está hackeando tus cuentas. ¿Crees que no lo he intentado? La policía dijo que si la información que se está publicando es verdadera, entonces no es acoso, es denuncias. Pero ¿cómo alguien podría tener acceso a documentos financieros verdaderos? A menos que lo fueran, se detuvo. A menos que estuvieran dentro de mis cuentas reales. La realización lo golpeó. Alguien no estaba publicando información falsa sobre él. Alguien estaba publicando evidencia real de sus crímenes. Sara, necesito que entiendas algo. El dinero que tomé pensaba devolverlo. Rebecca y yo íbamos a hacer que funcionara, y luego iba a reemplazar todo en silencio. Nadie tenía que salir herido, pero lo tomaste temporalmente, como un préstamo. Rebecca tenía esta oportunidad de inversión que garantizaba duplicar nuestro dinero en 6 meses. Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. Íbamos a sorprenderte a ti y a Emma con incluso más dinero de lo que había originalmente. Emma levantó la vista de su laptop nuevamente y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era ira ni dolor, sino un cálculo frío. Estaba escuchando a su padre inventar mentiras sobre robar a su propia familia, y estaba tomando notas. Mark, así no funcionan los préstamos. No puedes tomar el dinero de otra persona sin su permiso y llamarlo un préstamo. No entiendes la presión que tenía. El padre de Rebecca estaba amenazando con cortarle el apoyo financiero si no demostraba que podía mantenerse por sí misma. Necesitaba ese dinero para comprar la casa y demostrarle que estaba seria sobre construir un futuro. Entonces robaste el fondo universitario de nuestra hija para impresionar al padre de tu novia. No fue robar. La voz de Mark se rompió. Fue una inversión en todos nuestros futuros. La familia de Rebecca tiene conexiones. Una vez que su padre aceptara sus decisiones, iba a ayudarme a comenzar mi propia firma. Hubiéramos sido ricos. Sara, ricos como para pagar la universidad de Emma 10 veces. Emma cerró su laptop con un suave chasquido y se levantó.
Caminó hacia donde yo estaba y tomó el teléfono de mi mano con delicadeza. «Hola, papá». Su voz estaba perfectamente tranquila. «Emma, cariño. Gracias a Dios». «Emma, alguien está haciendo cosas terribles contra mí. Y Rebeca. Nos están haciendo parecer criminales. Tienes que decirle a tu madre que yo nunca robaría de ti. Nunca. Pero lo hiciste». El tono de Emma se mantuvo conversacional, como si estuviera hablando del clima. «Tomaste 75,000 de mi cuenta universitaria y lo usaste como garantía para una solicitud de hipoteca en Florida». El silencio al otro lado de la línea duró casi 10 segundos. «Emma, ¿quién te dijo eso?» «Nadie me lo dijo. Lo descubrí yo misma. Junto con copias de los documentos de préstamo falsificados donde usaste mi número de seguro social para asegurar crédito adicional. Eso es imposible. Tienes 12 años. No podrías entenderlo. Entiendo que cometiste robo de identidad. Entiendo que Rebeca malversó dinero de sus clientes. Entiendo que ambos planeaban desaparecer a Florida y dejarnos a mamá y a mí responsables de la deuda que crearon Emma. Escúchame muy bien. A veces los adultos toman decisiones financieras complicadas que los niños no pueden comprender completamente. Lo que parece estar mal para ti, puede que en realidad tengo copias de todo, papá. Cada correo entre tú y Rebeca, cada documento falsificado, cada transacción ilegal. He estado viéndote por semanas». La respiración de Mark se volvió dificultosa. «¿Me has estado viendo, Emma? ¿Qué significa eso?» «Significa que sé sobre el segundo teléfono que pensaste que escondiste también. Sé sobre las cuentas de inversión falsas que Rebeca creó para ocultar el dinero que robó. Sé sobre la casa que intentaste comprar, usando mi identidad». La voz de Emma nunca vaciló. «Y sé que cuando el dinero se acabó y Rebeca fue despedida, dejó de devolverte las llamadas». «¿Cómo podrías saber que Rebeca dejó de devolverme las llamadas?» «Porque estoy monitoreando todas tus comunicaciones. He estado viendo cómo ambos se destruyen, pedazo a pedazo». Emma se sentó en la mesa de la cocina aún, sosteniendo el teléfono con total compostura. «Rebeca bloqueó tu número ayer después de que su padre la cortó financieramente. Ya empezó a salir con otra persona». El sonido que salió por el teléfono era algo entre un sollozo y un grito. «Emma, por favor, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. Te quiero. Quiero a tu madre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Elegiste a ella sobre nosotros. Papá, elegiste el dinero sobre tu familia. Elegiste robar mi futuro para pagar tu nueva vida». La voz de Emma se mantuvo firme, objetiva. «Las acciones tienen consecuencias. Me enseñaste eso cuando saliste de nuestra casa con tu maleta. ¿Lo estoy? Te lo ruego, lo que sea que hayas hecho, lo que sea que sepas. Por favor, solo detente. No me queda nada. Estoy viviendo en mi coche porque no paso una verificación de crédito para alquilar un departamento. No puedo conseguir un trabajo porque cada verificación de antecedentes muestra banderas de fraude financiero. Por favor». Emma me miró mientras pronunciaba sus últimas palabras a su padre. «Me enseñaste algo importante, papá. Me enseñaste que las personas que se supone que te protegen a veces no lo hacen, así que tienes que protegerte a ti misma». Y con eso colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma puso el teléfono en la encimera y me miró con esos ojos tranquilos y serios. «No volverá a llamar», dijo de manera tajante. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ahora sabe que lo estoy observando y sabe que cada movimiento que haga lo veré venir». Tomó su laptop y se dirigió a su habitación. «Tengo tarea que terminar». Me quedé sola en la cocina, finalmente entendiendo que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente toda la vida de un hombre adulto, y que él merecía cada segundo de ello. Me quedé en la cocina mucho después de que Emma desapareciera en su habitación, mirando el teléfono en mis manos. Mi hija acababa de destruir a su padre con la misma calma y precisión
con la que la mayoría de los niños completan tareas escolares. El silencio se sentía pesado, casi sofocante. Parte de mí quería sentirme culpable. Parte de mí quería entrar en la habitación de Emma y exigir que deshiciera la guerra digital que había desatado. Pero una parte más grande de mí, una parte que no estaba segura de reconocer, sentía un orgullo feroz. Mi hija de 12 años nos había protegido cuando yo no pude protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno luciendo, exactamente como cualquier otro niño de secundaria que se preparaba para su día. Comió su cereal, revisó su mochila y me besó la mejilla al despedirse, como si no hubiera pasado la noche anterior, destruyendo sistemáticamente las vidas de 2 adultos. Emma, espera. La tomé suavemente del brazo mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Estás bien? Ella inclinó la cabeza considerando la pregunta con esa expresión seria que había llegado a conocer tan bien. Estoy bien, mamá. ¿Por qué no? Lo estaría. ¿Por lo que pasó ayer con tu padre? ¿Qué pasa con eso? Su total falta de respuesta emocional me desconcertó. Cariño, acabas de tener una conversación muy intensa con papá. Es normal sentirse molesta o confundida. ¿O no estoy molesta? Emma ajustó las correas de su mochila. Ahora me siento aliviada. Él sabe que yo sé lo que hizo, y sabe que hay consecuencias por robarle a su familia. ¿Pero no lo extrañas? Ni un poco. Emma hizo una pausa en la puerta principal con la mano en Vinusi, la perilla. Extrañé al papá que pensaba que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Solo era un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La manera en que analizó sus propios sentimientos con tanta frialdad me aterrorizó. ¿Dónde estaba la ira, el dolor, la esperanza desesperada de que tal vez papá se disculpara y regresara a casa? Emma, creo que sería bueno para ti hablar con alguien, un consejero que te ayude a manejar estas grandes emociones. No estoy teniendo grandes emociones, mamá. Estoy teniendo emociones apropiadas. Abrió la puerta. Pero si te hace sentir mejor, no me importa hablar con alguien. Después de que Emma se fue a la escuela, llamé a la oficina de nuestro pediatra. Ladra Martínez recomendó a una psicóloga infantil llamada Dra Patricia Reeves, que se especializaba en trauma familiar y niños dotados. Los niños dotados a menudo procesan situaciones difíciles de manera diferente que sus compañeros. Ladra Martínez explicó: ellos pueden intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas de manera tradicional. Ladra Reeves podía ver a Emma la siguiente semana, pero mientras tanto me encontré estudiando a mi hija como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Ella mantenía su rutina normal: la escuela, la tarea ayudar con la cena. Pero había cambios sutiles que no había notado antes. Ella había tomado por completo el control de nuestras finanzas domésticas, creando hojas de cálculo detalladas que rastreaban nuestros ingresos reducidos y proyectaban nuestros gastos para el próximo año. Había investigado servicios de asistencia legal y compilado una carpeta con información sobre procedimientos de divorcio y recuperación de activos. Mamá, necesitas pedir el divorcio inmediatamente, me dijo una noche mientras pagaba las cuentas en la mesa de la cocina. Cada día que esperes le da más tiempo a papá para esconder bienes o crear más deuda a tu nombre. Emma, estas son preocupaciones de adultos. No tienes que preocuparte por ellas. Alguien más tiene que hacerlo. Se sentó frente a mí. Estás deprimida, lo cual es comprensible, pero no productivo en este momento. No estoy deprimida, así que puedo pensar claramente sobre lo que necesita pasar a continuación. Su evaluación clínica de mi estado mental me dolió, porque era completamente precisa. Yo había estado sumida en la autocompasión, esperando que de alguna manera esta pesadilla se resolviera sola. Emma era la única que estaba tomando medidas concretas para asegurar nuestro futuro. La oficina de la doctora Reeves estaba decorada en tonos suaves de azul y verde, con obras de arte infantil cubriendo una pared.
Esperaba que Emma estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró, como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios. Emma, soy Ladra Reeves. Tu mamá pensó que podría ser útil que habláramos sobre algunos de los cambios que están ocurriendo en tu familia. Está bien. Entiendo que esto probablemente es obligatorio después de lo que le hice a mi papá. Ladra Reeves. Parpadeó claramente. No esperaba tal franqueza de una niña de 12 años. ¿Puedes contarme sobre eso? Durante los siguientes 45 minutos, Emma explicó calmadamente toda la situación. Describió cómo descubrió el affair de Mark, documentó sus crímenes financieros y desmanteló sistemáticamente las vidas de él y de Rebecca. Habló sin emoción visible, presentando los hechos como si estuviera dando una presentación escolar. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó Ladra Reeves. Satisfecha, respondió Emma de inmediato. Él me robó, así que me aseguré de que hubiera consecuencias. Se sintió como justicia. ¿Alguna vez te sientes triste por la partida de tu papá? Me siento triste por él, por haber elegido convertirse en el tipo de persona que roba a su propio hijo. Pero no me siento triste porque enfrente los resultados de esa elección. Cuando la sesión terminó, Ladra Reeves me pidió hablar a solas mientras Emma esperaba en el vestíbulo. Señora Patterson, su hija es excepcional, comenzó cuidadosamente la doctora Reeves. Sus habilidades cognitivas son excepcionales y su resiliencia emocional es extraordinaria. Pero, ¿es saludable? ¿Debería una niña ser capaz de hacer lo que hizo sin sentirse culpable o traumatizada? Las respuestas al trauma varían ampliamente, especialmente en niños altamente inteligentes. Emma ha experimentado una traición y un abandono significativos, pero lo ha procesado de una manera sorprendentemente funcional. Ladra Reeves se inclinó hacia adelante. Algunos niños se desmoronan cuando enfrentan este nivel de disfunción familiar. Otros, particularmente aquellos con fuertes habilidades analíticas, responden tomando control de su entorno. Entonces, ¿está bien? Está más que bien. Se ha adaptado. La pregunta es si estás cómoda con la persona en la que se está convirtiendo. Esa noche encontré a Emma en su habitación trabajando en su laptop. Nuevamente. Pero, cuando miré por encima de su hombro, no eran software de vigilancia ni herramientas de hacking lo que estaba en su pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias. Señales de advertencia y estrategias de protección. ¿Qué es esto, cariño? Estoy escribiendo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles y para adultos que no saben cómo detectar el fraude financiero. Desplazó hacia abajo para mostrarme secciones detalladas sobre seguridad, de contraseñas, cómo reconocer documentos falsificados y cómo proteger la información personal. El documento era sofisticado, claramente escrito e increíblemente completo. Mi hija de 13 años estaba convirtiendo su experiencia traumática en contenido educativo que podría ayudar a otras familias. Emma, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a escribir así? He estado investigando el fraude financiero familiar durante semanas. Te sorprendería lo común que es. Guardó el documento. La Sarah Henderson en la escuela me pidió que lo presentara al PTA el próximo mes. Aparentemente 3 otras familias en nuestro distrito han descubierto problemas similares con dinero perdido y robo de identidad. Me quedé mirando la pantalla leyendo sus consejos claros y prácticos. Ella no solo estaba sobreviviendo a lo que Mark nos había hecho, lo estaba transformando en algo que podría proteger a otros. ¿Cómo te sientes al presentar esto a adultos nerviosa pero emocionada? La mayoría de la gente no entiende lo fácil que es protegerse si solo sabes qué buscar. Cerró su laptop y me miró seriamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te avergüenzas de lo que le hice a papá? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Avergonzarme, Emma, nos salvaste. Protegiste a nuestra familia cuando yo no pude. Pero has estado mirándome diferente últimamente, como si estuvieras preocupada por mí. Me senté en su cama eligiendo mis palabras con cuidado. No me preocupa lo que hiciste, cariño.
Me preocupa lo que te costó. Lo que lograste fue increíble, pero requirió que te convirtieras en alguien más dura de lo que cualquier niño debería tener que ser. ¿Crees que estoy dañada? No. La respuesta salió inmediatamente y con completa certeza. Creo que eres más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Pero también creo que esa fortaleza vino con un precio, y quiero asegurarme de que estés bien con la persona en la que te estás convirtiendo. Emma se apoyó en mí, y por un momento se sintió como mi niña pequeña otra vez, en lugar de la persona formidable que se había convertido. No me siento dañada, mamá. Siento que finalmente entiendo cómo funciona realmente el mundo. Y entender algo significa que puedes protegerte de ello y proteger a los demás. Por eso estoy escribiendo la guía. Si puedo, ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos. Tal vez algo bueno salió de las decisiones de papá. Esa noche, mientras arropaba a Emma en la cama, me hizo una última pregunta que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Crees que papá realmente nos quiso? Creo que le gustaba la idea de nosotros, pero cuando amarnos se volvió inconveniente, eligió a sí mismo. Eso es lo que también pensaba. Acercó más su elefante de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Cariño. Apagué su luz y me quedé en el pasillo procesando todo lo que Ladra Reeves había dicho. Tal vez Emma no estaba rota. Tal vez era exactamente lo que necesitaba ser para prosperar en un mundo donde las personas en las que confías pueden traicionarte completamente. Tal vez no estaba criando a una niña dañada. Tal vez estaba criando a una joven extraordinaria que usaría su fortaleza para proteger a los demás, tal como nos protegió a nosotros. 6 meses después estaba apilando libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria Milberg, cuando mi supervisora se acercó con una expresión nerviosa. «Sara, hay una reportera aquí, preguntando por tu hija», susurró Linda mirando hacia el escritorio de recepción donde una mujer con traje y libreta esperaba. Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de reportera?» «Dice que está investigando el caso de malversación de Rebecca Sterling. Aparentemente alguien le dio la pista de que la persona anónima que denunció podría estar conectada con nuestra área». Caminé hacia el escritorio de recepción con piernas temblorosas. La reportera sonrió profesionalmente y extendió su mano. «Señora Patterson, soy Jennifer Walsh, de Channel 7 News. Estoy haciendo una historia de seguimiento sobre el escándalo de fraude financiero de Sterling. Entiendo que su exesposo estuvo involucrado. No puedo comentar sobre eso», dije rápidamente. La historia ha ganado atención nacional. Rebecca Sterling enfrenta cargos federales y varias otras víctimas se han presentado. Alguien fue increíblemente minucioso, documentando los crímenes. Nos encantaría agradecer a quien haya proporcionado la evidencia. Después de que se fue, conduje a casa hacia nuestro pequeño departamento al otro lado de la ciudad, mis manos temblando en el volante. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando entré. Hubo una reportera en la biblioteca, hoy preguntando sobre el caso de Rebecca Sterling, le dije con cuidado. Emma no levantó la vista de su hoja de matemáticas. Nunca lo conectarán conmigo. Usé 7 servidores proxy diferentes y pagos con criptomonedas para todas las cuentas anónimas. Emma está bien, mamá. Ella está bien. Cuanto más atención reciba el caso, más víctimas saldrán a la luz. Terminó un problema y pasó al siguiente. He estado siguiendo la cobertura de las noticias. 12. Otras familias han contactado a las autoridades sobre los esquemas fraudulentos de inversión de Rebecca. La forma casual en que discutía sobre su impacto a nivel nacional en las investigaciones de delitos financieros aún me sorprendió. Mi hija había desatado una investigación federal que ahora estaba protegiendo a docenas de familias, y ella lo hablaba como si fuera un proyecto científico exitoso. 3 semanas después, Emma recibió un correo electrónico que cambió todo.
Una empresa de tecnología llamada Secure Family había de alguna manera identificado su verdadera identidad y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. Me están ofreciendo una beca completa para cualquier universidad que quiera, además de un trabajo garantizado después de graduarme, explicó Emma mostrándome la carta oficial en su laptop. El salario comenzaría en 2.000 al año. Me quedé mirando los números en la pantalla. Emma, esto es increíble. Esto podría asegurarte la vida. Lo sé. Cerró la laptop sin dudar. Lo estoy rechazando. ¿Qué por qué? Porque quieren ser dueños de lo que yo cree. Quieren que construya un software de seguridad que haga dinero con el miedo de las personas, en lugar de realmente protegerlas. Se levantó y caminó hacia la ventana de nuestra pequeña sala de estar. Además, ya tengo un trabajo. ¿Qué quieres decir? Emma sacó una tarjeta de presentación de su mochila. Parecía profesionalmente diseñada. Patterson, consultora de protección financiera familiar. He estado ayudando a las familias a asegurar sus finanzas y recuperar dinero robado durante el último mes. Ahora tengo 6 clientes regulares y me pagan 75 por hora por consultas. Tomé la tarjeta estudiando el diseño nítido y la información de contacto profesional. Emma, tienes 13 años. ¿Cómo estás manejando un negocio de consultoría? La edad no importa cuando trabajas en línea. Mis clientes piensan que soy una experta adulta en ciberseguridad con especialización en protección familiar. Abrió una hoja de cálculo en su laptop mostrando sus ingresos. Ya he ganado lo suficiente para reemplazar la mayor parte de mi fondo universitario. Los números eran asombrosos. En solo un mes, mi hija adolescente había ganado más de lo que yo ganaba en 3 meses en la biblioteca. ¿Qué tipo de servicios ofreces? Ayudo a las familias a identificar señales de alerta financieras, asegurar sus cuentas digitales y recuperar dinero robado. La semana pasada, ayudé a una familia de Ohio a recuperar $3,000 que su hijo había robado de la cuenta de jubilación de su abuela. ¿Es legal? Todo lo que hago es completamente legal. Les enseño a las personas cómo protegerse y les ayudo a presentar los informes adecuados a las autoridades cuando se cometen crímenes. Emma minimizó la hoja de cálculo. También hablaré en una conferencia de ciberseguridad el próximo mes. Como yo misma. Como Patterson, especialista en protección familiar, participaré a través de una videoconferencia encriptada, por lo que mi edad no será un problema. Esa noche me encontré leyendo sobre el caso de Rebecca Sterling, en línea. La historia había realmente alcanzado gran difusión compartida en múltiples plataformas de redes sociales y cubierta por medios de noticias nacionales. Los comentarios variaban desde indignación por el fraude hasta elogios para el héroe anónimo que había expuesto el esquema. Un hilo de comentarios llamó mi atención. Decenas de personas compartiendo sus propias experiencias con la traición financiera familiar. Padres robando a sus hijos esposos, escondiendo bienes parientes, explotando a familiares mayores. Las acciones de Emma habían abierto una puerta a una avalancha de historias similares. Nadie sospechaba que la fuente anónima era una niña de 12 años. 2 meses después de nuestra nueva vida. Emma me hizo una pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿crees que papá alguna vez se arrepiente de lo que hizo? Estábamos lavando los platos juntas después de la cena y casi dejó caer el plato que tenía en las manos. Era la primera vez que mencionaba a Mark en semanas. No lo sé, cariño. ¿Por qué preguntas? He estado monitoreando sus cuentas de redes sociales. Publica sobre empezar de nuevo y tomar mejores decisiones, pero nunca menciona a nosotros. Secó un vaso con cuidado y precisión. Me preguntaba si se da cuenta de lo que perdió. ¿Qué piensas? Emma consideró esto por un largo momento. Creo que el arrepentimiento es solo sentirse mal por ti mismo cuando enfrentas las consecuencias. No es lo mismo que entender por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Quieres que se arrepienta? No quiero que lo entienda, pero no creo que sea capaz de tener ese nivel de autoconciencia. Dobló el trapo de cocina cuidadosamente y lo colgó en su gancho. La conversación claramente había terminado para ella.
guardada como todo lo relacionado con su padre. La primavera llegó con un calor que se sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Emma continuó creciendo, y ella había comenzado a crear recursos educativos, gratuitos para que las familias se protegieran del fraude financiero. Desarrolló listas de verificación de seguridad, guías de señales de advertencia e instrucciones, paso a paso, para reportar diferentes tipos de crímenes financieros. Quiero convertir esto en una organización sin fines de lucro. Cuando tenga 18 años, me dijo una noche mientras trabajaba en su último proyecto. Algo que brinde servicios de protección gratuitos a las familias que no pueden pagar consultores privados. Es una meta hermosa. Emma. Empezó por lo que papá nos hizo, pero se ha convertido en algo más grande. Hay tantas familias allá afuera, siendo victimizadas por personas en las que confían. Una noche a finales de primavera, estaba leyendo en la sala. Cuando escuché a Emma en una videollamada en su habitación, me detuve fuera de su puerta escuchando su voz suave. Sé que da miedo descubrir que tu madre ha estado usando tu fondo universitario. Decía, pero vas a estar bien. Te voy a ayudar a proteger lo que queda y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Me di cuenta de que estaba hablando con otro adolescente, probablemente alguien cuya familia estaba siendo destruida, de la misma manera que la nuestra. Emma se había convertido en un salvavidas para los niños cuyos padres los habían traicionado. Lo más importante, a recordar, continuó Emma, es que esto no es tu culpa. Los adultos se supone que deben proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo, tenemos que protegernos nosotros mismos. Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por un orgullo abrumador. Mark había intentado rompernos, pero en su lugar había forjado algo irrompible. Emma había transformado su dolor en un propósito, su trauma en una misión para proteger a otras familias. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno luciendo como cualquier otro estudiante de 8º grado. Pero ahora lo sabía mejor. Bajo esa apariencia normal de adolescente, había alguien extraordinario. Alguien que había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuerza para el bien. ¿Lista para la escuela?, le pregunté besándola en la frente. Siempre dijo cargando su mochila. Ah, y mamá, te quiero. Yo también te quiero, cariño. Mientras la veía caminar hacia la parada del autobús, me di cuenta de que la traición de Mark no había destruido nuestra familia. Había revelado de qué estábamos hechos realmente. Emma había ganado más que justicia. Había ganado su futuro, y lo estaba usando para asegurar el futuro de innumerables otras familias. Mark podía quedarse con su nueva vida con lo que quedara de ella. Nosotros habíamos construido algo infinitamente más valioso con las piezas que él había dejado atrás. Habíamos construido esperanza, y Emma la estaba compartiendo con el mundo. Si esta historia de justicia digital de una niña de 12 años te mantuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Emma le dijo tranquilamente a su padre, la elegiste a ella. Así que vive con ella antes de colgar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias increíbles de protección familiar como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización.